Estuve 58 años casada con el mismo hombre. Y voy a decirte algo que casi nadie que haya estado casado tanto tiempo tiene el valor de decir en voz alta. No fui una buena esposa. No durante la mayor parte de ese tiempo. No porque no amara a mi esposo. Lo amé. Sino porque cometí el error que destruye más matrimonios que la infidelidad, que las crisis económicas, que las diferencias de carácter. Un error tan común que casi nadie lo ve como error. Tan aceptado que durante décadas lo llamé virtud. Nunca dije lo que necesitaba. Ni una sola vez en 58 años dije claramente, sin rodeos, sin esperar que él lo adivinara: esto es lo que necesito. Esto es lo que me duele. Esto es lo que quiero que cambie. Y cuando finalmente lo dije, tenía 71 años. Mi esposo tenía 73, y los dos teníamos menos tiempo por delante que el que habíamos desperdiciado callando. Eso es lo que vine a contarles hoy. No una historia de amor perfecta, una historia de amor real, con todo lo que eso significa. Y la única cosa que aprendí en 58 años, que ojalá hubiera sabido en el primero. Me llamo Esperanza. Tengo 84 años. Me casé a los 23 con Aurelio, carpintero, manos grandes, paciencia enorme que yo tardé décadas en reconocer como lo que era, porque cuando eres joven, la paciencia de un hombre la confundes con indiferencia. Tuvimos 4 hijos. Vivimos en la misma casa 51 años. Y Aurelio murió hace 6, un martes de febrero, con la mano en la mía, en una cama de hospital donde yo le dije cosas que debería haberle dicho 30 años antes. Eso es lo que más duele cuando llegas a mi edad. No las cosas que pasaron, las cosas que no se dijeron. Cuando me casé, mi madre me dio un consejo. Lo dijo con la autoridad de alguien que lo había vivido y que creía con toda sinceridad que me estaba dando algo valioso. Me dijo: una buena esposa no se queja. Un hombre que trabaja y provee y no falta, merece llegar a una casa en paz. Los problemas de una mujer son suyos. Los resuelve sola o aprende a vivir con ellos. Eso es lo que hacen las mujeres fuertes. Lo creí. No porque fuera ingenua, sino porque era lo que veía en todas partes. Mi madre callaba, mis tías callaban, las vecinas callaban, y sus matrimonios duraban, que era la medida del éxito. No si eran felices, si duraban. Nadie me preguntó nunca si era feliz. Me preguntaban si mi matrimonio iba bien. Son preguntas completamente distintas, aunque suenen igual. Aurelio era un buen hombre. Eso no lo digo como introducción antes de decir algo malo. Lo digo porque es la verdad más concreta que tengo después de 58 años. Trabajó toda su vida. Nunca nos faltó nada esencial. Estuvo en los momentos importantes. Quiso a sus hijos con una dedicación que todavía me emociona cuando la recuerdo. No era difícil ni cruel, ni de esos hombres que hacen la vida imposible. Era un hombre bueno que asumió razonablemente que si yo no decía que algo estaba mal, era porque no había nada malo. Y yo nunca dije que algo estaba mal. Hay una tarde que no se me olvida. Llevábamos como 15 años de casados. Habíamos tenido una semana pesada. No recuerdo los detalles, pero recuerdo el cansancio. No el cansancio físico, sino ese otro, el de fondo, el que se instala cuando una mujer lleva demasiado tiempo cargando cosas que nadie más ve, ni reconoce, ni agradece. Aurelio llegó del trabajo. Cenamos. Los niños se fueron a dormir.
Me senté en la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza de té, esperando algo que no sabía nombrar exactamente. Que preguntara, que notara, que hiciera algo con lo que estaba escrito en mi cara, aunque yo no lo estuviera poniendo en palabras. Aurelio recogió su plato, lo llevó al fregadero, me dijo buenas noches y se fue a dormir. No porque fuera insensible, sino porque yo no había dicho nada. Y él había aprendido en 15 años conmigo que cuando yo no decía nada, era porque no había nada que decir. Me quedé sola con mi taza de té y un resentimiento que no tenía nombre, porque no tenía razón legítima. Él no había hecho nada malo. Yo no había pedido nada. ¿Cómo se le reclama a alguien que no leyó una mente que nunca habló? Pero el resentimiento se quedó. Y se fue sumando a otros resentimientos, igualmente silenciosos. Uno a uno, semana a semana, año a año. Una colección de momentos donde yo necesitaba algo, no lo pedí, no lo recibí, y guardé la decepción sin etiqueta en algún lugar de donde no salía fácilmente. Así funciona el silencio en un matrimonio. No destruye de golpe, construye. Construye paredes tan despacio que ninguno de los dos nota cuándo dejaron de verse bien a través de ellas. Tuvimos peleas grandes. Todos los matrimonios tienen peleas grandes. Pero las nuestras casi nunca eran sobre lo que realmente nos molestaba. Eran la versión superficial del problema, la que era más fácil de nombrar, aunque no fuera la que dolía de verdad. Peleábamos sobre el dinero, cuando en realidad yo peleaba por sentirme no consultada en las decisiones importantes. Peleábamos sobre su familia, cuando en realidad yo peleaba por sentir que su lealtad hacia mí tenía condiciones. Peleábamos sobre cosas de los hijos, cuando en realidad peleábamos por maneras diferentes de quererlos que nunca habíamos negociado porque nunca habíamos hablado de ellas. Y después de cada pelea hacíamos las paces. Volvíamos a la normalidad. Y la normalidad era exactamente el problema, pero ninguno de los dos lo decía, porque la normalidad al menos era conocida, y lo conocido siempre parece más seguro que lo desconocido, aunque lo desconocido sea mejor. Hay algo que nadie te dice sobre el silencio prolongado dentro de un matrimonio. Con el tiempo, uno se olvida de lo que necesita. Las necesidades que no se expresan durante años se van enterrando bajo capas de resignación, hasta que uno llega a creer que ya no las tiene, que ya se acostumbró, que ya así está bien. Es una mentira cómoda, porque ya no hay que luchar contra nada. Pero es una mentira. A los 45 años me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. Me di cuenta de que no sabía qué quería de mi matrimonio. No en el sentido de cosas materiales, en el sentido más básico y más importante. No sabía qué necesitaba de mi esposo. ¿Cómo quería que fuera nuestra relación? Lo había manejado en automático durante 22 años, sin preguntarme si era lo que habría elegido si hubiera estado completamente consciente de estar eligiendo. A los 45, eso me pareció un problema irresoluble. Ya llevaba demasiado tiempo, ya éramos demasiado quienes éramos. Así que lo dejé pasar. Lo guardé donde guardaba todo lo demás. Error. El error más caro que cometí, porque no hay momento en que sea demasiado tarde para hablar. Hay momentos en que ya es demasiado tarde para escuchar la respuesta. Y eso sí es irreversible. El momento que lo cambió todo llegó cuando tenía 71 años y mi nieta mayor, que tiene mucho de mí, aunque yo no siempre lo reconozca, me dijo algo durante una visita
que me dejó sin respiración. Me dijo que le costaba hablar con su novio, que cuando algo le molestaba, prefería callarse porque si lo decía, él se iba a enojar o se iba a ir. Que había aprendido que era mejor esperar a que las cosas se resolvieran solas, que así lo hacían todas las mujeres que ella conocía. Tenía 24 años, exactamente los que yo tenía cuando me casé, y estaba repitiendo, palabra por palabra, lo que yo había aprendido de mi madre, lo que sin querer le había enseñado a mi hija con el ejemplo durante décadas, lo que mi hija le había pasado a ella de la misma manera silenciosa en que estas cosas viajan de generación en generación sin que nadie las nombre, sin que nadie las enseñe intencionalmente, simplemente porque los hijos aprenden mirando y nosotras hicimos exactamente lo que aprendimos mirando las nuestras. 3 generaciones de mujeres aprendiendo a callar dentro de sus relaciones. Y yo había sido el eslabón del medio. Esa noche no dormí. No solo de culpa, aunque había culpa, sino de una urgencia que hacía años que no sentía. La urgencia de hacer algo con lo que acababa de ver antes de que fuera demasiado tarde para hacer algo. Al día siguiente llamé a Aurelio. En ese entonces tenía 73 años y caminaba con bastón y dormía más horas de las que dormía antes. Le dije que necesitábamos hablar. Se preocupó porque en 50 años de matrimonio yo nunca había dicho esas palabras exactas de esa manera. Le dije que no era nada malo. Le dije que había cosas que quería contarle que llevaban mucho tiempo sin ser contadas. Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde habíamos sentado miles de veces. Y por primera vez en 50 años de matrimonio, le dije la verdad. No toda de una vez, porque 50 años de silencios no se vacían en una tarde. Pero empecé. Le hablé de la noche de la taza de té. Le hablé de los resentimientos sin nombre que había ido acumulando. Le hablé de lo que había necesitado y no había pedido durante décadas. Le hablé de mi nieta y de lo que me había dicho y de lo que eso me había hecho ver. Aurelio me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, estuvo callado un momento largo. Y entonces dijo algo que no esperaba. Me dijo que él había notado los silencios, siempre. Que había aprendido a leer algunos, pero que la mayoría de las veces no sabía qué había detrás de ellos. Que había querido preguntar muchas veces, pero que yo tenía una manera de cerrarme cuando algo me molestaba, que le hacía sentir que preguntar era una intromisión. Que había decidido no invadir lo que yo no estaba ofreciendo. Me quedé mirándolo. 2 personas que se querían. 50 años juntos. Los 2 esperando que el otro hablara primero. Los 2 aprendiendo en familias donde nadie hablaba de lo que importaba. Los 2 repitiendo lo que habían visto. Los 2 creyendo que el otro sabía lo que no había dicho, porque el amor debería ser suficiente para adivinar. Y el amor nunca es suficiente para adivinar. El amor es muchas cosas extraordinarias, pero no es telepático. Eso nadie te lo dice cuando te casas. Te dicen que si se aman, lo van a resolver. Te dicen que el amor lo puede todo. No te dicen que el amor sin comunicación es como una casa sin cimientos. Bonita por fuera, frágil por dentro. Y que el día que viene el primer temporal fuerte, y siempre viene, lo que se cae primero es exactamente lo que parecía más sólido. Tuvimos 2 años de conversaciones como esa antes de que Aurelio muriera. 2 años. Después de 56 de silencio parcial.
2 años donde finalmente dijimos lo que había estado esperando ser dicho, donde entendimos cosas del otro que habíamos malinterpretado durante décadas, donde reímos de malentendidos que habían durado años y que resultaron ser ridículos vistos desde afuera, pero que por dentro habían pesado como piedras. Aurelio me contó que durante años había creído que no le importaba suficiente lo que él hacía, porque yo raramente lo elogiaba. Yo no lo elogiaba, porque en mi familia elogiar era exagerar, y exagerar era de poco finas. Él lo había interpretado como indiferencia durante décadas. Indiferencia con el hombre que me importaba más que nadie. Yo le conté que durante años había interpretado su silencio como desinterés. Él no hablaba mucho porque en su familia los hombres no hablaban de lo que sentían. Lo había aprendido de su padre, que lo había aprendido del suyo. No era desinterés, era el único lenguaje que conocía. 2 personas que se amaban, hablando idiomas distintos durante 56 años, sin que ninguno le dijera al otro que no entendía lo que estaba diciendo. Esos 2 últimos años con Aurelio fueron los más honestos que tuvimos, no los más fáciles. A veces las conversaciones dolían porque había cosas guardadas que al salir lastimaban un poco, pero eran reales. Y la realidad, aunque duela, siempre es mejor que una comodidad que está construida sobre lo que no se dice. Cuando Aurelio murió, yo había dicho lo que necesitaba decir. No todo, nunca se dice todo, pero lo suficiente para que el silencio que quedó después de su muerte no estuviera lleno de lo que no se había dicho. Estaba lleno de él, de lo que habíamos sido, de los 2 años en que finalmente nos habíamos visto de verdad. Eso me salvó de un tipo de duelo que no le deseo a nadie. El duelo de lo no dicho es el más pesado que existe, porque no tiene resolución posible. Lo que quedó en mí fue duelo, pero también gratitud. Y esa mezcla es mucho más manejable que la culpa pura. Después de que Aurelio murió, hablé con mi nieta, varias veces, durante meses. Le conté lo que le había costado a su abuela el silencio, no como lección, sino como confesión. Le dije que había desperdiciado décadas de un buen matrimonio, esperando que el otro adivinara lo que yo nunca decía, y esperando adivinar yo lo que él nunca decía, y que las 2 esperas juntas habían construido una distancia que no tenía que haber existido. Le dije algo que quiero decirles también a ustedes, porque es la cosa más importante que aprendí en 84 años de vida y 58 de matrimonio. Una mujer que no dice lo que necesita no está siendo fuerte, está siendo invisible. Y la diferencia entre las 2 cosas es enorme, aunque desde afuera se parezcan mucho. Callar no es fortaleza, es costumbre. Es miedo disfrazado de consideración. Es haber aprendido tan bien que las necesidades propias son un inconveniente para los demás que una termina creyéndolo y dejando de tenerlas o de reconocerlas. Y eso lo transmitimos. Sin querer, sin saberlo, simplemente viviendo delante de nuestros hijos de la manera en que vivimos. Ellos no aprenden lo que les decimos, aprenden lo que ven. Y si lo que ven es una madre que calla, aprenden a callar. Si lo que ven es una madre que pide lo que necesita con respeto y claridad, aprenden que eso es posible y permitido. Yo le pasé el silencio a mi hija. Mi hija se lo pasó a su hija. Y fue mi nieta de 24 años la que me lo devolvió, en una conversación que ella no sabía que iba a cambiar algo en mí, pero que lo cambió. No sé si lo que le dije después cambió algo en ella,
Eso no está en mis manos. Pero rompí la cadena en lo que me correspondía. No le seguí pasando el silencio. Le pasé la conversación. Y confío en que ella le pase algo diferente a la generación que venga después de ella. Un matrimonio largo no es automáticamente un matrimonio bueno. Durar y funcionar son cosas distintas que con demasiada frecuencia se confunden. El mío duró 58 años. Funcionó de verdad, con honestidad completa, durante los últimos 2. No porque el amor no hubiera estado antes, sino porque la comunicación real no había estado antes de la misma manera. Y si pudiera volver atrás y decirle algo a la Esperanza de 23 años, que se casó creyendo que callar era fortaleza, le diría esto: tu esposo no puede leer tu mente. No porque no te ame, sino porque nadie puede leer la mente de nadie, ni siquiera después de 50 años de conocerse. El amor no reemplaza las palabras. Las palabras son exactamente como el amor se vuelve real en el día a día de un matrimonio. Sin ellas, el amor existe pero flota, no aterriza, no llega al otro de la manera que necesita llegar. Di lo que necesitas, di lo que te duele, di lo que quieres que cambie. Con respeto, con cuidado, sin crueldad, pero dilo. No esperes a que él lo adivine. No esperes a que las cosas se resuelvan solas. No esperes que el tiempo arregle lo que el silencio construyó, porque el tiempo no arregla el silencio. El silencio lo arreglan las palabras, y solo las palabras. Di lo que tienes que decir ahora, mientras todavía hay tiempo de escuchar la respuesta. Mientras todavía hay tiempo de entender al otro y de dejarse entender. Mientras todavía están los dos. Yo tardé 50 años en aprenderlo. Ustedes no tienen por qué tardar tanto. Tengo 84 años. Aurelio lleva 6 años muerto. Y los 2 años en que finalmente hablamos de verdad son los que recuerdo con más claridad y con más gratitud de todos los que vivimos juntos. Eso les dice todo lo que necesitan saber sobre el precio del silencio y el valor de una conversación que llega tarde, pero que llega. ¿Hay algo que llevan tiempo sin decirle a alguien que aman? ¿Algo que aprendieron demasiado tarde sobre el matrimonio que ojalá hubieran sabido antes? Cuéntenlo. No para mí, para la persona que lo está escuchando desde el otro lado y que necesita saber que no está sola en esto. Estoy escuchando.